Muy buenas tardes a todos ustedes, senadores, senadoras que nos acompañan el día de hoy, amigas y amigos. Quisiera empezar diciendo lo siguiente, miren, el derecho a la manifestación es sin lugar a dudas un derecho humano que tiene que garantizarse su ejercicio en todo momento, pero para poder ejercerlo a plenitud hay que tener en cuenta también y definirlo en términos legales los alcances. En ese sentido, es posible afirmar que sin Estado de Derecho no existe democracia y que el Estado de Derecho no se limita al simple establecimiento de normas y leyes, sino que el Estado de Derecho se expresa también con la manera en que funcionan las instituciones, específicamente de cómo hacen efectivas las leyes que se gestan, que se producen precisamente ahí en el Poder Legislativo. De conformidad con lo que establece la Constitución, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, trátese de mayorías o bien de minorías. Una de las aspiraciones de todo Estado democrático lo es precisamente que todos nos ajustemos precisamente a los límites que la ley establece. Vivir en democracia no significa que no exista diversidad de opiniones, que no exista disidencia, al contrario, enhorabuena, siempre debe ser bienvenida esta porque es lo que va consolidando la democracia en sí misma, y esto ha sido parte precisamente del largo camino que el país ha tenido desde su origen como Estado independiente hasta la fecha. En las últimas décadas, en nuestro país las libertades políticas y cívicas han ido ganando terreno cada vez más y más. Lo he señalado con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que califiqué como la de mayor envergadura, porque vino a ampliar el tema de los derechos humanos. Vino a dejar muy en claro que no solamente los derechos humanos previstos en el texto de la Constitución, sino también los derechos humanos previstos en esos cerca de 108 tratados internacionales, convenios, instrumentos suscritos por México y que son plenamente vinculantes. La sociedad mexicana es una sociedad muy dinámica, propensa y decidida a manifestar su apoyo o rechazo ante un sinnúmero de situaciones y en temas de interés nacional. En México, la sociedad es muy activa también cuando se trata de asuntos públicos. Cada vez está más informada y mejor informada la sociedad y tiene la capacidad de organizarse y goza en términos generales de una garantía, de un derecho a manifestarse en los términos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Por otra parte, las instituciones públicas del Estado mexicano y las autoridades, sean del ámbito federal, estatal o municipal, están obligadas a atender y a resolver problemas que se presenten ante ellos. Todo problema que se presente ante ellos debe ser planteado con reglas establecidas en la propia Constitución en términos de ser planteamientos pacíficos, planteamientos respetuosos y sobre todo planteamientos que se alejen de la comisión de delitos, planteamientos que se alejen de la ilicitud. El ejercicio del derecho a la manifestación permitió y ha permitido en nuestro país que se dieran eventos históricos muy importantes. La apertura del sistema político mexicano lo fue precisamente a propósito del ejercicio pleno del derecho a la manifestación. La democracia en ese orden de ideas es hoy por hoy una heredera de esas luchas, por lo que tenemos que valorar en toda su dimensión el ejercicio de este derecho a la libre manifestación. Pero también hemos observado cómo en los últimos años y particularmente en los últimos meses se han llevado a cabo manifestaciones cada vez más violentas, en las que hemos atestiguado cómo se cometen delitos a propósito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión o bien de manifestación. Y es ahí en donde tenemos que revisar con mucho cuidado hasta dónde llega cierto derecho y en donde se empieza a distorsionar el mismo, y es preciso, es necesario que se pueda establecer con claridad el final y el principio de algún derecho. Por ello, yo quisiera solamente reiterar lo que aquí se ha mencionado también, ¿sí? En un sinnúmero de democracias del mundo se han establecido cuáles son los alcances del ejercicio a la libertad de manifestación y a la libre reunión o asociación. Aquí se han mencionado algunos de ellos: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y un sinnúmero más.
Decía muy bien el embajador de Alemania cómo el artículo 8º de la Constitución alemana señala que de ninguna manera se pueden cometer delitos ni se deben cometer delitos al ejercerse el derecho a la manifestación. Lo mismo dice el artículo 9º de la Constitución mexicana. Solo que hay algunas diferencias sustanciales. Y permítanme hacer la siguiente observación también. Decía el embajador alemán que en Alemania, con leyes muy modernas y desarrolladas, debe informarse a la sociedad con 48 horas de anticipación y a la autoridad también respecto de alguna manifestación que se va a llevar a cabo. Pero permítanme recordarles algo que está vigente en la Ciudad de México desde diciembre de 2002 y es la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, que el artículo 106, párrafo segundo, expresamente señala que cuando se va a llevar alguna manifestación, peregrinación o cualquier otro tipo de concentración humana, de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea lícita, debe avisarse a la Secretaría de Seguridad Pública con por lo menos 48 horas de anticipación para que la autoridad tome las medidas adecuadas. ¿Cuáles serían? Informarnos a la sociedad en general que se va a presentar una concentración y puedan, en todo caso, cada quien ejercer sus derechos sin mayor afectación. Tenemos una ley parecida a la alemana, pero tenemos una gran distancia de Alemania porque lamentablemente esta ley está como letra muerta y lamentablemente solo está en el ámbito del Distrito Federal y tendríamos que quizás también regularlo esto en el ámbito federal para que quede muy en claro también que cuando se trata de recintos federales, Senado de la República, Congreso de la Unión con la Cámara de Diputados, pueda también distinguirse con toda precisión el alcance de este derecho. Miren ustedes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, retoman en los mismos términos que Alemania, que España, que Italia, que Francia, que Estados Unidos, este derecho. En México, el artículo 9º de la Constitución ha estado presente en nuestra historia, por lo menos desde la Constitución de 1857, sin que haya tenido modificación alguna. El derecho de toda persona a poderse reunir y manifestarse públicamente, pero con ciertas reglas. Una manifestación pacífica, que no se torne violenta, y una manifestación en la que no se cometan delitos. Me parece, y quisiera ponerlo en la mesa, aprovechando aquí que están varios senadores y algunos más en el público, que en otros países sí se ha hecho algo que en el nuestro desde 1857 está pendiente. Que algún precepto legal distinga cuando estamos ante una manifestación lícita y cuando se entiende que estamos ante una manifestación ilícita. El Código Penal español, en el artículo 513, establece con toda precisión lo siguiente: son punibles, son sancionables, por así decirlo, las manifestaciones ilícitas, y se entienden ilícitas las que se celebren con el fin de cometer un delito. Bueno, sin duda, esto es una redundancia, pero la parte segunda es muy interesante. Aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Es muy importante que en nuestro país podamos desglosar, ampliar, regular debidamente esta pequeña referencia que desde 1857 el artículo 9º de la Constitución ha señalado: asociarte, manifestarte, reunirte, pero sin caer en la ilicitud. Ante las lagunas legales, es evidente que cualquier servidor público tendría grandes dudas de cómo declarar ilícita una manifestación y, sobre todo también, cómo ejercer la fuerza pública para tratar de contener una manifestación que no cumple los extremos del artículo 9º y que por consecuencia no se trata del ejercicio de un derecho, sino más bien estar afectando y rebasando un derecho. Me parece que este es un tema que tiene que analizarse, revisarse, debatirse y seguramente llevarse a un precepto legal, porque si los servidores públicos no cuentan con un marco jurídico claro, preciso, que permita distinguir entre la manifestación lícita o ilícita,
entre cuando se afectan derechos de terceros o cuando no. El hecho de que se dañen inmuebles públicos o privados seguramente debería considerarse como una afectación a terceros, pero más allá de la ocurrencia o el punto de vista personal, debe estar esto preciso en un precepto legal para que no sea la ocurrencia de momento la que permita determinar que se afectaron derechos de terceros o se cayó en la ilicitud, sino que sea el mandato legal claro, preciso, el que permita instrumentar, llevar a la práctica lo que desde 1857 está, con la misma redacción, pero también con la ausencia de una reglamentación. Yo diría lo siguiente: no se trata de limitar el derecho a la libertad de reunión o de manifestación. Yo diría que esto no debe ser parte de un debate, de ninguna manera. Y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podríamos admitirlo. Se trata de dejar muy en claro cuando una reunión, una manifestación se convierte en ilícita, y entonces ya no se trata del ejercicio de un derecho como está previsto en la Constitución. No es el caso de autorizar la represión por parte de la autoridad. No se trata de criminalizar la protesta social de ninguna manera. Al contrario, tenemos que alentar la protesta social, la manifestación de las ideas, pero sí requerimos, así como se hizo en esta Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, que en un precepto legal federal quede muy en claro cuando una manifestación pacífica por un reclamo federal puede tornarse ilícita, cuando se afectan derechos de terceros, cuando se atacan los intereses de la sociedad. Esto amerita un debate, pero me parece que sería muy sano, y lo quiero dejar muy en claro, que el debate no signifique ni implique la pretensión de algunos, como en algún caso pudiera surgir, de limitar el derecho a la libertad de manifestación. No, el derecho debe estar ahí, lo más amplio posible, porque es lo que ha permitido que el Estado mexicano se encuentre con la evolución y el Estado democrático que actualmente tenemos, y es lo que nos da la esperanza de poder alcanzar el pleno estadio de democracia que todos queremos. Pero lo que sí tiene que regularse y aclararse es precisamente estos aspectos que están pendientes desde 1857, que en la Constitución de 1917 se llevó el texto íntegramente y que hoy por hoy pues, nos genera tantas discusiones. ¿Es ilícito o no el bloquear una autopista federal? ¿Es ilícito o no que surjan un grupo de personas con petardos, con armas, con piedras? Pero esto tiene que plantearlo la ley. Esto no es un tema de decisión del policía, del jefe de policía o del jefe de gobierno o bien de un alto servidor público. Esto debe estar planteado en la ley, y creo que, senadora, este foro seguramente, esperemos, pueda permitir en buena medida que México tenga pronto una ley que está pendiente desde 1917 y que lo que busca es retomar los estándares internacionales para que el derecho a la manifestación, a la libertad de reunión, pueda ejercerse de manera plena por todos los mexicanos, pero también que todos los mexicanos conozcamos a qué se refiere la Constitución cuando se afectan derechos de terceros, a qué se refiere la Constitución cuando se dice que se están cometiendo ilícitos, o cuando pudiéramos entender que una reunión se ha transformado en una reunión ilícita. Y para ello creo que hay por lo menos 20 o 40 líneas de argumentación en 20 o 30 sistemas jurídicos distintos que podríamos seguir. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin duda que estará siempre promoviendo el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero por supuesto también señalando el deber que tiene la autoridad de actuar en defensa de los derechos de la sociedad en general. Pero para que la autoridad pueda actuar, repito, es importante que le demos el instrumento legal correspondiente. Muchas gracias. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.